Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Pastora Lilian. Buenas noches, cada uno de ustedes, mis hermanos. Realmente siempre es grato verlos, la satisfacción de poder tenerlos acá en Carisma, Escuela del Nuevo Pacto, y poder todos juntos aprender, cada uno de nosotros poder realmente crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, eh, siendo normales, por si acaso. Y por otro lado, como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que él sufría dolores de parto hasta que alguna congregación se forme en nosotros. Pero eso no dice, ¿no? Tampoco se nos dice que alguna forma, algún modismo, sino quien tiene que ser formado en nosotros es Cristo. Y eso es algo que nosotros y personalmente lo celebro, ¿no? Porque a veces podemos decir ah, por ejemplo, podemos decir que Cristo, Jesucristo, Cristo es nuestro centro, pero el centro se puede mover. Cristo es nuestra prioridad, las prioridades cambian. Cristo es mi iglesia, pero se refieren a su congregación. Pero ¿cuántos saben que no hay congregaciones perfectas? Pero la palabra de Dios dice Cristo nuestra vida. Me gusta eso. Cristo nuestra vida. Y si Cristo nuestra vida, entonces estamos piano seguros en lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con el tema legalmente legales y estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia, no estamos hablando del garrote que nos va a caer en la cabeza, sino estamos hablando de la legalidad que tenemos en Cristo por su gracia misma, ¿no es cierto? A través de la obra consumada, nosotros realmente podemos disfrutar de una legalidad. Y no quiero tomar más tiempo, sino, Pastora Lilian, ¿estamos listos? Perfecto, gracias, pastor. Entonces, estamos en buenísimas manos con la pastora Lilian, y ya ustedes saben que hice las presentaciones del caso en el grupo. Ella pastorea una congregación en Buenos Aires. La congregación se llama Teleyop. Ella nos va a explicar qué significa el nombre. Y realmente, bienvenida, pastora Lilian. Estamos listos para poder escucharla y seguir aprendiendo. Gracias. Tome su tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias a todos por estar presentes y estar allí. Gracias por la invitación del pastor Carlos del Campo, que realmente para mí es una bendición poder estar con ustedes y estar en esta escuela bíblica Carisma. Es, es una bendición estar con ustedes. Bueno, mi iglesia se llama Teleio y Teleio es completos en Cristo. Sabemos que en Cristo Jesús hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos, porque Cristo Jesús ha provisto todo, completitud. Estamos completos, listos y preparados para toda buena obra. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando justamente de los beneficios de Dios y uno de los beneficios tan grandes es la justicia. El tema que estamos realizando es legalmente legales. Y tenemos, ¿saben qué? Un veredicto dado por Dios, un veredicto desde el cielo, un veredicto favorable. Y debido a la obra finalizada de Cristo Jesús en la cruz, hemos recibido ese veredicto a nuestro favor. Es importante que nosotros sepamos y que seamos conscientes de cuál es la posición que tenemos en Dios. La religión siempre está poniendo cargas en el creyente, poniendo, enseñando que tu relación depende, o tus bendiciones depende de tu voluntad, de tus obras, cómo te portas, lo que puedes hacer, lo que puedes obtener o lo que puedes lograr para llegar al estándar de Dios y seas aceptado. Pero saben, Jesucristo hizo todo en la cruz. Y algo maravilloso es saber que hemos sido justificados por Él. Nuestra justicia es en base a la obra de Cristo Jesús.
tanto la santidad, la salvación, la redención, todo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para obtenerlo. Nadie en este mundo puede obtener la justicia de Dios. Nadie, por más que haga lo que haga. No hago nada para obtenerlo, no hago nada para mantenerlo, porque Jesús me lo entregó y fue por gracia, y no hago nada para perderlo, porque si no hice nada para obtenerlo, tampoco hago nada para perderlo. Todo fue dado por su gracia, por la soberanía de Dios. Y a veces esta palabra soberanía es como que se toma, Dios va a actuar en mi vida y en su soberanía, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Saben que la soberanía de Dios tiene que ver exclusivamente con el plan de redención que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió cómo iba a ser la redención, cómo iba a ser la justificación. Él decidió cuándo iba a mandar a su Hijo Jesucristo por nosotros. No nos pidió nuestra opinión, no nos dijo qué nos parecía. Ninguno de nosotros actuó ni colaboró en absolutamente nada. Allí está la soberanía de Dios, el amor de Dios a favor nuestro. Todo fue dado simplemente por gracia y no por nuestros logros. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y en ese poder, en esa salvación, incluye todo: la sanidad, la bendición, la liberación, la prosperidad. Es un paquete completo. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio, allí se plasma, allí hay los destellos, allí podemos entender todo lo que Él hizo por nuestras vidas. Y, y todo esto es por gracia, no es por nuestro logro, no es por lo que podamos llegar a obtenernos. Aún nuestra relación con Dios tiene que ver, y nuestra intimidad con el Padre tiene que ver la gracia de Dios. No es por lo que yo haga, cuánto me esfuerce, cuánto sirva, cuánto haga. Está bien las cosas que hacemos, el orar, el leer la Biblia, el congregarnos, pero ¿saben qué? ¿Cuál es la motivación que me lleva a hacer eso? ¿Para ganar puntos delante de Dios? No. Ese es el resultado de ser una hija o un hijo amado por Dios. Satanás siempre va a tratar de inducir a que ganemos las cosas de Dios, a que nos convirtamos en nuestros propios salvadores, de acuerdo a cuánto estás haciendo, y en eso tiene que ver mucho la justicia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para merecerte la provisión, la abundancia de Dios y sobre todo el ser aceptos delante de Él? Entonces, ¿qué lleva esto? ¿Cuál sería el resultado? Es en poner nuestra fe en lo que nosotros hacemos, en vez de poner nuestra fe y nuestros ojos en Cristo Jesús. Este pensamiento te lleva a la conclusión de pensar, ¿lo merezco? No lo merezco. ¿Soy aceptado? No lo soy. Estoy fallando o estoy haciendo esto, y siempre mirarnos a nosotros mismos en vez de mirar la obra terminada de Cristo Jesús allí en la cruz y dar gracias a Dios por todo lo que ha sido provisto a mi vida. Tengo que pensar en eso. Y mis ojos, como decía el pastor, Cristo Jesús es mi vida, es mi todo, es mi andar, es mi caminar, es todo en mi vida. Y yo tengo que estar consciente de eso, que todo lo que he recibido es gracias a su favor. Entonces estos pensamientos a veces equivocados, pensando en base a lo que yo puedo obtener, a Dios nos lleva a un momento de tener temor, pensando que no estamos cumpliendo con Dios, que no estamos haciendo las cosas bien con Dios. Y entonces no vamos a recibir la sanidad, no van a ser respondidas nuestras oraciones, y en fin, un montón de cosas. Pero cuando tú sabes que has sido totalmente perdonado, justificado legalmente, entonces tienes la confianza plena en Dios y puedes moverte con libertad. Uno de los libros que nos habla justo sobre la justificación es el libro de Romanos. Romanos es un libro que fue inspirado obviamente por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo
habla de esto. Uno de los textos favoritos que me encanta de Romanos es Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la religión, ¿qué hace? Siempre ir al punto de las fallas y las cosas que estás haciendo mal y enfatizando tus errores y lo que te falta, lo que necesitas, ponerte a cuenta con Dios, humillarte y hacer un montón de cosas para lograr un cambio en tu vida. Pero la palabra dice, estás menospreciando las riquezas de su benignidad. Él es tan paciente. Ignoras que Él es tan bueno. Él te está guiando al arrepentimiento. Él te está guiando a que cambies de dirección. A veces se predica mucho sobre condenación. Y uno de los versículos principales en Romanos capítulo 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Saben lo que dice Proverbios 16:6? ¿Tienen sus Biblias allí? Me encantaría que tengan sus Biblias porque vamos a leer mucho. Me gustaría que participen. Muy bien, ahí el pastor tiene su Biblia. Por favor, si tienen, cuando digo los versículos, pueden abrir sus micrófonos y leer. Proverbios 16:6. Miren lo que dice. ¿Alguien lo encontró? Si lo tienen, pueden leerlo. Levanten su mano. ¿Quién lo tiene? A ver, participen. Y si no, Ok. pastora Lilian, usted con nombre nomás les dice. Ah, Amén, bueno. amén. ¿Lo puedo leer? Amén. Sí, 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 así es. La Proverbios palabra de 16. Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Bien, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, Dios mostró su amor, su misericordia, su gracia, su favor, y entregando a su Hijo unigénito a Jesús para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y Pablo tuvo muchos problemas con los judíos cuando escribió ese libro, porque en este tema, porque los judíos menospreciaban a la gente que no era religiosa, porque simplemente la gente no religiosa no estaban observando los rituales y los estándares de la ley. Entonces, Pablo siempre iba a ellos y Pablo les dijo, a ustedes se les ha dado un conocimiento mayor de Dios y aún así ustedes están despreciando a la gente. Y además la palabra dice, cuando nosotros leemos en Romanos, que cada uno de nosotros hemos recibido un conocimiento intuitivo. La palabra dice que la palabra de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Nosotros sabemos lo que está bien, lo que está mal, ha sido puesta la palabra dentro de nosotros. Entonces Pablo les dice a los judíos, ustedes son doblemente culpables, porque a pesar de tener un conocimiento superior de Dios, porque el pueblo de Dios, por la historia, sabemos todo lo que ellos, cómo experimentaron la mano de Dios, y además tienen ese conocimiento intuitivo, ustedes no pueden llegar, ustedes no pueden ser aceptos delante de Dios tratando de cumplir los rituales, las leyes en este tiempo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11. Romanos 3, del 10 al 11. A ver, ¿quién puede leer? Sandra, ¿tienes tu Biblia por ahí? El pastor me dijo que podía preguntar. Si ustedes me permiten, Yeah. ¿están listas? ¿Sí? Sandra, Romanos 3, del 10 Sí, al 11. Sí. ya. A ver. Sandrita, ¿estás ahí?
No te escuchamos. O alguien más. Por ahí Sandra corrió a buscar la Biblia. Marlene. Amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches. De Romanos 3, Sí, del del 10 al 10 11. a los 10 y 11. Amén. Sí. La palabra dice, mm, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Gracias. Entonces Pablo les estaba diciendo, miren, por más que ustedes sean religiosos y crean conocer, ni religioso ni no religioso, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, nadie es capaz de estar delante de Dios justificado. Nadie puede ser aceptado. Y Pablo estaba diciendo, todos son culpables, todos necesitan la salvación. Pablo resumió estas palabras que les estaba diciendo, ni los religiosos, teniendo un conocimiento intuitivo de Dios, no podían llegar a ser aceptables delante de Dios. Entonces resume, dice, todos son culpables delante de Dios. Hay una culpa, hay una condena. La Biblia dice que nosotros hemos sido justificados, pero ¿por qué fuimos justos? Porque primero hubo una condena por el pecado, no por el pecado que nosotros cometimos, sino por el pecado original. Todos nacimos culpables. Por eso la ley fue dada, Dios dio la ley para que la gente se dé cuenta que estaba fallando. Porque antes sin ley, cuando no estaba la ley, la gente no se daba cuenta que estaba pecando. La ley lo que hizo es callarles la boca a los religiosos. La ley les daba el conocimiento total del pecado y los hacía culpables delante de Dios. Vamos a seguir con Romanos 3, versículos 19 y 20. Vamos a leer Romanos, así que tengan sus Biblias abiertas en Romanos. Y por ahí Corintios, pero más Romanos. 3, Rocío, ¿podés leer? 19 y 20. Amén. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Los religiosos pensaban que podían ser justificados porque estaban cumpliendo la ley, pero aún no cumplían al 100%. Podían cumplir un 99.999%, pero les faltaba uno y se hacían acreedores de toda la culpa por no haber cumplido un solo mandamiento. Así que la ley nunca fue dado con el propósito de que la gente sea justificada. O sea, nadie fue justo, nadie podía cumplir al 100% de la ley. Nadie podía recibir perdón, nadie podía recibir salvación, porque la ley no guiaba a la gente para que la gente sea perdonada de sus pecados. Entonces, por eso, que todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos en los profetas y todos los testimonios que se daban en los libros del Antiguo Testamento, siempre estaban señalando a alguien, al justo que habría de venir, a Jesucristo, el Señor de justicia, aquel que iba a venir y se iba a manifestar con ese don gratuito a través de la fe en su nombre. Entonces, ¿qué hizo la ley? Dios dio la ley para que la gente se dé cuenta que estaba pecando y que estaba mal. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios andaba con las personas. Incluso me acuerdo cuando Caín y Abel, ¿se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Se acuerdan? Y Dios le preguntó a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, qué sé yo, Señor, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el amo de mi hermano? No sé, y Dios está diciendo, pero Caín,
La sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Yo siempre estaba con ellos. Imagínense si a nosotros cometimos un error, un pecado, y Dios te habla. Te dice, Rocío, ¿qué hiciste? O te dicen, Mari, ¿qué hiciste? Y nosotros inmediatamente creo caeríamos al piso y decir, Señor, perdóname, Señor, mira lo que hice. Pero ella dice, no sé, qué sé yo, Señor, no me molestes, en otras palabras. Imagínense cómo Dios estaba con ellos y cómo la gente no era consciente de sus pecados y de sus faltas. Por eso Dios necesitaba poner la ley, porque cada vez la gente se estaba destruyendo muchísimo más y el pecado estaba destruyendo a las personas. Entonces, cuando vamos a Romanos, ¿habíamos leído Romanos capítulo 7 o no? Rocío, ¿no? 7, muy bien, que están atentos, 7 del capítulo 7 del versículo 7 al 11. ¿Quién puede leer? A ver, Carmen. Amén, amén. Del 7 al Bien. 11, ¿cierto? Ya, ok. Sí. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces, la ley fue dada para que reviviera el pecado. Lo que la ley hacía es hacer ver a la gente que estaba pecando, que estaba fallando, que se estaba equivocando. En 1 Corintios 5:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley lo que hacía era fortalecer el pecado, porque si estábamos bajo la ley, entonces el pecado tenía dominio sobre nosotros. Pero ¿cuántos sabemos que el pecado no tiene más autoridad ni dominio sobre nosotros porque nosotros no estamos más bajo la ley? Es más, la ley fue dada para el pueblo judío. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo la obra de Cristo Jesús. Después que Jesús murió por nosotros, Él en la cruz derramó su sangre por nosotros, Él nos justificó, Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado por nosotros. Así que nosotros no estamos más bajo la ley, porque lo que la ley hacía que la gente se dé cuenta que necesitaba un salvador, que era pecador, por más que intentaba llegar a los estándares de Dios, por más que intentaba cumplir con toda la ley, no podía llegar. Como les dije, así cumplieran el 99% de la ley, simplemente al quebrantar una ley se hacían culpables de todo. Entonces llegaron a una conclusión, o llegamos a una conclusión. O somos perfectos y cumplimos toda la ley, o necesitamos un salvador. Entonces la ley fue dada para sacarnos de ese engaño, que nosotros podríamos cumplir la ley y podríamos salvarnos a nosotros mismos. La ley fue dada ¿para qué? Para condenarnos, para hacernos ver que éramos culpables, condenados. Y Pablo dice, aún para matarnos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 9. Porque no había escapatoria. Aquel que se daba cuenta que había fallado no podía salir de ese círculo tratando de cumplir la ley y no podía obtener la salvación y ser justificado delante de Dios. ¿Quién puede leer 2 de Corintios 3, versículo 6 y versículo 9? A ver quién está. Shirley, ¿estás por ahí? Sí, sí, pastora. Gracias. Pastora, ¿cómo le va? ¿Puede leer 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 6?
Ya. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Sí, sí, Ya, dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. sí. Le dije, ¿puede leer el 7? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. ¿Y el 9? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gracias. Entonces imagínense cómo la Biblia llama a la ley el ministerio de condenación. Era un ministerio. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos ministerio de niños, ministerio de damas, ministerio de adolescentes. ¿Y qué se daba en el ministerio de condenación? Condenación, 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 porque la ley demandaba que sea cumplida. Dice, nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La ley mataba, la ley te hacía ver que no tenías escapatoria, que eres condenado, porque caías en el ministerio de la condenación. Y hoy hay, lastimablemente por las malas enseñanzas, hay muchos creyentes que todavía siguen ese ministerio y sintiéndose condenados porque creen que no están siendo lo suficientemente santos, justos para agradar a Dios, cuando Dios ya nos hizo santos, ya nos hizo justos. Nosotros no somos santos por nuestra conducta, somos santos porque Él nos hizo santos. Hemos sido separados para algo especial y hemos sido justificados en Cristo Jesús. Entonces la ley fue dada para condenarnos, para matarnos. Ahora, hay dos clases de justicia, si nosotros vemos. La justicia que es por la fe y la justicia que es por nuestras propias obras. Vamos a leer Romanos, por favor, sí. A ver, Ingrid, ¿podés leer Romanos 3 del 21 al 22? Y nuestra hermana Dora, si puede leer Romanos 9 del 30 al 32. Sí, pastora, me podría volver a decir. Romanos, Bueno, Romanos 3 del 21 al 22. ya. Y Marley, Romanos 10, no, perdón, Marlene, Romanos 10, 10. A ver, Romanos 3 del 21 al 22. Ya, acá, ya lo encontré. Romanos 3 del 21 al 22. Dice, Sí. pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muy bien, la justicia de Dios por la fe. Por la fe. Entonces, la justicia no dice por obras. No dice que vas a ser justificado por cuánto tú puedas orar, por cuánto puedas dedicarte a leer la palabra. Y yo les digo que esto no está mal, sino que mucha gente piensa que es justificado por las cosas que hace. Si no es por la fe, es por creer. Es interesante cómo los religiosos trataban de ser justificados haciendo obras, tratando de cumplir la ley. Cumplir la ley. ¿Qué dice Romanos 9 del 30 al 32? Romanos 9, pastora, le había Sí. entendido Romanos 10, 10, o ese es Ah, otro. sí, ese es otro. El segundo era Romanos 9 del 30 al 32.
No sé a quién le dije. Si tenés Romanos 10:10, puedes leerlo. Ya, porque también está cerca, Romanos 9, 30 y 32. Sí, está ahí nomás. Podés Sí, leerlo. está ahí cerquita. Sí, Amén. Dice, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esa es la 30. ¿31 también, sí, pastora? hasta el 32, hasta el 32. Sí, 31 Ya, hasta el listo. 32. Ya. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sí, hasta el Gracias. 30, ahí está, hasta el 31, Sí, 32, sí, así está es. bien. Sí, sí, sí. Entonces, dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. Y esto es por la fe. La justicia uno la quiere por fe, simplemente por creer en él. Pero Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó, porque ellos querían cumplir la ley, pero nunca fueron justificados por la ley, nunca fueron justificados por las obras, sino dice que ellos tropezaron en Cristo Jesús, tropezaron en Él, porque dice, iban tras ella no por fe, sino como por obras en la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, en Cristo Jesús, y no pudieron cumplirlo. Imagínense ellos que tanto intentaban y querían cumplir y querían llegar y tenían tantas leyes. Dios había dado las leyes. Por ejemplo, Dios decía, un ejemplo, no tomen el pan que está en el plato. Ellos agregaban, no toquen el plato. Y agregaban más, no toquen la mesa. Y agregaban más, no entren a la habitación. Y después decían, no, ni pasen por la puerta. O sea, era tanto el peso que ponían sobre la gente. Y la religión hace eso, poner peso sobre las personas. Y los gentiles que simplemente creyeron en fe, alcanzaron la justicia. Y eso es maravilloso, porque nosotros, siendo hijos de Dios, ahora hemos sido justificados simplemente por fe. ¿Qué dice Romanos 10:10? Amén. Este es fuerte. Preparémonos. Lo que pasa es que yo siempre, pastora, perdón, ¿Sí? voy leyendo y voy entendiendo, y los otros como que no había escudriñado mucho, pero este sí es algo que yo entendí muy bien. Ahora Muy lo voy a bien. leer con todo el corazón y el espíritu. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Entonces, por servir mucho en la iglesia, ¿eres justificado? No, ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dice que sí? No, con no, el corazón se cree para justicia. Los judíos trabajaban, se mataban tratando de cumplir la ley y no la alcanzaron. No la alcanzaron. Simplemente por fe, simplemente por creer. Entonces, hay dos tipos de justicia. La justicia por la fe, que es creer con el corazón nada más. Y la justicia, la otra justicia sería que viene por vivir lo mejor que puedas de acuerdo a la ley. Tratar de vivir y cumplir toda la ley. ¿Saben qué pasa? Te puede beneficiar en tus relaciones con otras personas para limitar algún acceso de Satanás a tu vida, pero todo esto sería ineficaz para mantener una relación con Dios. Y nosotros queremos tener una relación y una intimidad con Dios. Entonces, por más que te esfuerces y tratando de cumplir todo, llegando al estándar que uno mismo se pone y que a veces escucha mensajes de demandas, de cargas y cosas así, nunca vas a poder tener una intimidad con Dios, porque cada vez que fallas, lo primero que viene a tu mente, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Condenación. Condenación. ¿Qué más viene a tu mente? castigo, castigo, Castigo.
Entonces, ¿el castigo qué te trae? Dolor. Dolor, temor, temor. No te puedes relacionar con Dios en temor. Yo me acuerdo cuando era adolescente, escuchaba mensajes que decía, ponte a cuentas con el Señor. Y yo, ay, Dios mío. Y terminaba llorando, Señor, perdóname por esto, por lo otro. Y tanta culpa, tanto sobre mí, que yo decía, no puedo ser una buena cristiana. Acá hay un dicho, no sé si en Perú también, creo que había, te falta 10 para el peso. Allá, ¿se dice eso? Como que te falta algo para llegar al peso, es a la moneda, a la moneda, el peso argentino, te falta 10 para el peso. O sea, nunca llegas, nunca estás allí disfrutando. Yo me acuerdo ese dibujito de la era de hielo, que justo al terminar, no sé si ustedes han visto, que él corre para agarrar la avellana y justo cuando está por tomar la avellana en sus manos, se resbala, le cae hielo, viene un ave y se lo lleva, te pasa de todo. Y a veces muchos creyentes estamos así, acá se dice como remando en dulce de leche. O sea, tan difícil la vida cristiana y nos cuesta, y Señor, y aquí, cuando realmente Dios nos ha llamado a ser libres y a vivir en justicia. Vivir en justicia es disfrutar lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no voy a complementar la obra de Cristo Jesús. Él lo hizo por mí. Entonces, tratar de vivir una vida en mi propia justicia va a ser ineficaz para tener una intimidad con el Padre, una intimidad con el Espíritu Santo. Miren, la justicia dada por Dios, la justicia que tú has recibido, que yo he recibido, la justicia dada por Dios es perfecta, es santa e infinitamente mayor que cualquier justicia que pudiéramos obtener a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces disfruta esa justicia, que es por fe, que es gratuita. Fue cara porque a Jesús le costó, pero es gratuito para tu vida, porque es por gracia. Todos hemos sido justificados gratuitamente por la obra de Cristo Jesús, por la gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Y vamos a leer Romanos 3, 23 y 24. Yo sé que muchos conocen el versículo Romanos 3, 23. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Quién lo puede leer? Javier. Yo, pastora. Muy bien, gracias. Así podemos 20 avanzar más rápido. Vamos. 23, 24, ¿no? ¿Sí? Ya, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias. Sé que muchos conocen el versículo 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno de los versículos claves cuando sale a hacer evangelismo. No, por favor, porque estamos hablando, todos pecaron, están destituidos, y siempre hablando de que han sido lejos, han sido apartados, sí, es cierto, han sido destituidos de la gloria de Dios, pero el evangelio son buenas nuevas, es hablar de Jesús, es hablar que Dios ha preparado algo especial para sus vidas, que puedan ser bendecidos, que puedan ser sanados, que puedan ser los hijos amados y bendecidos de Dios. Empecemos con 24, siendo justificados gratuitamente. Hoy puedes ser justificado, le puedes decir a uno que no conoce a Cristo Jesús, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es mediante lo que Jesús hizo, no mediante lo que yo hago, no mediante mi esfuerzo. Hemos sido justificados. Y a veces esa palabra que a mí me sonaba tan fuerte, ponte a cuentas con Dios. Y es como que, ay Señor, te debo tanto. Y así ya Jesús me puso a cuenta con el Señor. Él me puso a cuenta. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Ponte a cuentas con el Señor. ¿No? O está mi hijo apartado del Señor, o mi hermana apartada del Señor, o mi marido apartado del Señor, mi esposo, ¿no? Acá se dice marido.
está apartado del Señor. No se puede apartar. Si él aceptó a Jesús, el Espíritu Santo está dentro de su corazón. Quizás está apartado del pastor, de la iglesia, de la congregación, pero de Dios no. El Espíritu Santo fue depositado en su corazón y fue sellado, como sellado al vacío, para que nunca más se vaya de él. Entonces, ¿cómo se pueden apartar de Dios? Dios vive en su corazón. Quizás está distraído en otras cosas, está en otro ambiente, pero es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios y nadie puede sacarle ese privilegio de ser hijo de Dios. ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver, levante sus manitos. ¿Cuántas mamás? Bien. ¿Cuántas mamás? Hermoso. Todas las mamás que hay aquí. Mientras ustedes tenían al bebé en su pancita, jamás ustedes se podían apartar de él. Dios se apartó de mí, no, ni su bebé de ustedes, porque donde iba estaba él. Así es. Nosotros no podemos apartarnos de Dios, porque Dios está en nosotros. Dice, el que se une al Señor, un, Solo espíritu es. un espíritu es con él. Entonces hemos sido uno de Jesús. Bueno, no me quiero ir por otros lados, pero bueno, saber de que nosotros, no importa si eres mejor que alguien más o menos, todos debemos de venir a Cristo Jesús. Todos necesitamos conocer a Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes se han preguntado por qué Dios dio todos estos mandamientos si la salvación iba a ser por gracia? ¿Alguien se preguntó? ¿Por qué Dios dio todos los mandamientos si la salvación iba a ser por gracia? Muchos piensan, yo sé que algunos levantaron la mano por ahí, los que tienen apagada la cámara levantaron su mano. Yo sé que sí. Saben, muchos piensan que Dios dio todos estos mandamientos para que se cumplan, para que a través de ellos sean salvados, que a través de ellos sean justificados. Y no fue así. Realmente el mandamiento se dio para que la gente necesitara y clamara desesperadamente que necesitaba un Salvador. Entonces, por fe, el apóstol Pablo dice, ¿vamos a invalidar la ley? Entonces ya fue la ley, chao, la ley, ya dejamos todo. No, ¿qué dice Romanos 3:31? Romanos 3:31. Lula, ¿puede leer? ¿Tiene una Biblia cerca? Por ahí tiene problemas para... Ahí está. 3:31. ¿Sí? Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor de la ley? Claro que no, más bien afirmamos que el valor más bien afirmamos el valor de la ley. Amén. Así es. Entonces, de ninguna manera, dice, nos bien confirmamos el valor de la ley. Ahora, en Romanos capítulo 4, Pablo siguió usando ejemplos de las escrituras para contarles y hablarles a la gente, a los judíos, cómo alguien fue justificado sin la ley. Porque los judíos decían, nosotros somos, nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham. Ok, son hijos de Abraham y ustedes piensan que van a cumplir la ley para ser justificados. Vamos a ir a Romanos 4. Todos vayan a Romanos 4, por favor. Y vamos a leer Romanos 4, versículo 1. Carmen, por favor, puedes leer 4:1 y ahí nos vamos a quedar un ratito. Miren a quién pone Pablo como ejemplo de la justicia. La carne. Sí, a ver, Romanos, sí, Uno, ¿verdad? Carmen, sí, te escuchamos. 4:1. Lee hasta el 4:1 5. dice, Hasta el 5, por favor. hasta el 5. Okay. Sí, Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Bien, aquí está clarito, completamente clarito. Entonces Abraham dice, halló, dice nuestro padre, Pablo le dice a Abraham, nuestro padre según la carne, fue justificado por las obras. Si él fuera justificado por las obras, se gloriaría, pero en él diría, ay, sí, yo, viste, como cumplí todo, cumplí todas las obras, entonces fui justificado. Por eso, ni siquiera Abraham fue justificado cuando sacrificó a Isaac, porque eso sucedió después. Entonces él dice, se gloriaría en él mismo, pero no en Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Muchos de ustedes que seguro van a trabajar, a fin de mes están esperando que les paguen, ¿no es cierto? La fecha de cobro. Ya en estos días, por ahí, ya algunos cobraron. Pero cuando cobran, es lo que merecen por haber trabajado. Si llegaron tarde, si faltaron algunos días, hay un descuento. Pero dice al que obra, se le cuenta el pago como salario. Pero si ustedes deciden no ir más a trabajar y de pronto su jefe lo llama y le dice, por ejemplo, le dice, Rocío, quiero que vengas ahora este fin de mes y te voy a pagar el mes. Pero yo falté todo el mes, no trabajé. No, igual te voy a pagar. ¡Wow! Eso es gracia. Debemos de creer en la gracia. Entonces, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Que obra se le cuenta el salario como deuda. Entonces, si estás pensando que lo que estás haciendo es para agradar a Dios, es para que Dios te bendiga, le estás cobrando a Dios. Y le está diciendo, por eso algunos dicen, Señor, mira lo que me pasa. Yo te servía tanto en la iglesia, mira lo que sucedió. Señor, ¿por qué no me contestas? Yo que hago esto, yo que hago lo otro, te estoy cobrando. ¿Cómo, pastora, a decir eso? Es que es así. Porque estoy tratando de que Dios me bendiga por lo que hago. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Ahora ustedes van a decir, bueno, entonces pastor, al que no obra, entonces no predico, no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no hago nada, y así soy justificado. ¿Saben qué? Todo lo que yo hago es el resultado de lo que soy. Yo no oro para ser aceptado por Dios. Yo porque soy su hijo y porque fui aceptado, por eso hablo con Dios. Comparto la palabra porque sé que la salvación que ha transformado mi vida transforma la vida de otras personas también. Entonces, esto es interesante porque el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que recibir las cosas por gracia. Es más, da otro ejemplo también y continúa. Vamos a ver el versículo 6. ¿Quién puede leer el versículo 6 hasta el 6 y 7? Pastora, ¿Alguien disculpe, puede? Romanos 4, 6, 7, ¿sí? Sí, Romanos 4, 6 y 7. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Amén. Dice, como también David habla de esas bienaventuranzas que Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Eso nos hace la dependencia de Dios. Y ahora esto es maravilloso porque David, hace tantos años, él estaba prediciendo y él estaba diciendo lo que hoy nosotros íbamos a vivir. Él nos estaba viendo a cada uno de nosotros, que íbamos a ser justificados sin obras. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿mi culpa de pecado?
no inculpa de pecado, a quien Dios no te condena, no condena. Entonces, por eso podemos estar completamente seguros que Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cómo? Los pecados que todavía no cometí, no, ahí está mal, no puede ser así. ¿Saben cuando Jesús murió en la cruz? Él perdonó todos tus pecados. Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, Él ya los había perdonado. ¿Tú habías nacido? No, yo tampoco. ¿O alguien había nacido cuando Jesús murió en la cruz? No, por ahí el pastor Carlos, porque él conoce mucho y seguro anduvo con Jesús. ¿Saben qué? El Señor Jesús perdonó todos tus pecados. Ah, pero ahora que estoy en Cristo, ya tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que... ¿Saben qué? Él perdonó todos sus pecados, los pasados, los presentes, y que todavía ni los cometiste. Los pecados que vas a cometer en el 2010, en el 2025, Él ya los perdonó. Él murió hace 2000 años esperando que tú nacieras. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para nacer? Desde la creación. 4000 años, hasta que murió en la cruz. Y para decirte que Él te perdonó 200 años, son 6000 años. Y Él tiene esas buenas nuevas de decirte, yo no te inculpo de pecado, tú has sido justificado solamente por creer en mí y no por lo que tú puedas hacer. Porque nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Entonces, yo puedo alcanzar la justicia por fe porque es por gracia. Esto podemos estar completamente seguros por lo que David dijo, y él profetizó, y él dijo que nosotros íbamos a ser perdonados totalmente todos nuestros pecados. Cuando estuvimos hablando de Abraham, ustedes saben que Abraham, ¿cuándo fue perdonado? Una de las señales en el pacto de Abraham es la circuncisión. Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo del 9 al 13. Antes quiero decirles algo, me olvidé de decirles, pero si tienen alguna pregunta pueden levantar su mano y yo les accedo que puedan hablar y preguntar. Y si quieren preguntar al final, anoten las preguntas y después nos pueden hacer las preguntas. Las puedo responder yo o el pastor Carlos. Muy bien, ¿está bien? Vamos a ir entonces a Romanos 4 del 9 al 13. Amén. Vamos a leer. ¿Es pues Gracias. esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gracias. Amén. Entonces aquí dice claramente que cuándo fue circuncidado, cuándo fue justificado Abraham, ¿en la circuncisión o antes de la circuncisión? Antes de la circuncisión. Él fue justificado.
Entonces, hermanos, nuestro comportamiento santo, y esto es importante, nuestro comportamiento santo vendrá a ser el fruto de una hermosa relación con Dios. Porque no es que, bueno, entonces fui justificado, entonces yo puedo pecar y hacer todo lo que quiero. No, es imposible, porque no va a brotar de ti. Porque al saber que has sido justo, al saber que tienes una relación íntima con el Señor y estar con Él y tener esa intimidad con Él, ni siquiera te va a llamar la atención el pecado, porque no estás pensando en Él, no te está diciendo, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Qué pasa cuando hay un letrero que dice, no toquen la pintura blanca? Recién fue pintado. ¿Qué hace la gente? Va y toca. A ver si está fresca la pintura. A un niño le dice, no pongas los dedos ahí en el enchufe, no pongas los dedos. ¿Qué hace el niño? Lo primero que hace es meter los dedos ahí. El hombre está diseñado para eso. Muchas veces el aceptar, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no terminas haciendo. Pero nuestra conducta santa va a ser el resultado de tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, el descansar en Él, el saber que somos justos, que Dios no nos condena, que Dios nos acepta, el disfrutar todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque hemos sido justificados por amor. Y eso es maravilloso. Entonces no vas a vivir condenándote, ¿sabes? Tu comportamiento santo va a ser el fruto de una hermosa relación con el Señor. Y no va a ser la raíz. Por muchos piensan que tu comportamiento es la raíz. Tu comportamiento, la raíz es tu justicia. Y si la raíz es la justicia, los frutos van a ser frutos de justicia. Yo no puedo esperar que un árbol de naranjas dé batatas o de peras. Si yo sé que he sido justificado, mis frutos van a ser de acuerdo a mi raíz, de acuerdo a mi justicia. Entonces, todo lo que podemos encontrar en la Biblia acerca de Abraham, el hombre que fue justificado fuera de la ley, el hombre que fue justificado simplemente por creer, fue escrito para nuestro beneficio, para que nosotros podamos ver y decir gracias a Dios. Ni aún los judíos podían entender esto. Ellos que decían que ellos eran hijos de Abraham. Continuamos en Romanos capítulo 4. Todos están en Romanos 4. Vamos a ir hasta el 23, hasta el 25, del 23 al 25. ¿Alguna pregunta? Amén. María, Amén. Marina, perdón. Sí, sí, buenas noches, pastora. Buenas noches. Romanos 4:23 nos dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es, gracias. No solamente le fue contada a él, no solo a Abraham, sino a nosotros. ¡Wow! ¿Así? Sí, eso es lo que dice la palabra. No solamente fue contado respecto a él, se escribió esto, sino también con respecto a nosotros. Dios nunca se relacionó con Abraham en base a su santidad. Si ustedes conocen un poquito de Abraham, Abraham no era judío, Abraham venía de Ur de los Caldeos, de una ciudad pagana, de una ciudad donde había mucho paganismo. Y Dios nunca le dijo a Abraham, tenés que ser santo para que yo me relacione contigo. No, Dios lo aceptó, lo amó tal como era. Dios nos ama y nos acepta así. Dios nunca se relacionó en base a su comportamiento. Y esto hace que nosotros podamos vivir en paz
Por eso es tan importante conocer la justicia. Pablo enseñó, y él en sus cartas, dice que la única manera de tener paz con Dios es por saber que fuiste justificado por fe y no debido a nuestro comportamiento. Porque si es debido a nuestro comportamiento, un día vamos a estar bien, otro día vamos a estar mal. Un día nos sentimos en el cielo, otro día nos sentimos que nuestro Cristo se está quemando en el infierno. Y estamos así, que sube y baja, que no sé cómo va a ser mi vida y mi relación con el Señor. Y Pablo quiso en sus cartas enseñar y expresar que tenemos paz con Dios, que yo he sido justificado por fe y no debido a mi comportamiento, porque lo que yo recibí fue por gracia y no por un pago. ¿Qué dice Romanos 5.1? ¿Qué dice Romanos 5.1? Yo lo leo, pastora. Sí, gracias. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Entonces, cuando un cristiano, un hijo de Dios, sabe que y es consciente de que ha sido justificado, consciente en esto, que no es que pierdas tu justicia. Si perdiéramos nuestra justicia, Jesús tendría que volver a morir otra vez. Tendría que venir del cielo otra vez para restituir tu comunión con el Padre. Nunca pierdes tu justicia. ¿Cuántas veces tendría que venir Jesús a morir por mí? Es igual que la salvación. Yo no la pierdo. Entonces, cuando el cristiano sabe y es consciente de que fue justificado, solo queda que viva en la paz completa de Dios y disfrutar cada día. Porque si no, la salvación y la justicia se convierte en una carga. Porque estoy pensando, ¿cómo voy a mantener mi justicia? ¿Y en qué momento lo voy a perder? Entonces constantemente están pensando en qué cosas más tienen que hacer para mantener su justicia, cuando la justicia es por gracia. Es un regalo. No hicimos nada para recibirlo, no hacemos nada para mantenerlo, y no hacemos nada para perderlo. Eso depende de Dios. Es nuestra realidad. Segunda de Corintios dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Jesús habló de esto también, porque Jesús les decía a la gente, les decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y no se está refiriendo a aquellos que trabajaban más de 8 horas y estaban haciendo horas extra y estaban retrabajados y estaban viviendo cargados porque habían trabajado muchas horas. No, está hablando de la carga que se ponía y del trabajo que se hacía para querer agradar a Dios. Y Jesús dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Esto dice en Mateo 11, del 28 al 29. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ah, vos dirás, entonces el Señor nos pone carga y estoy llevando la carga del Señor. No, Él es el que lleva todo el peso. Y les dice a los fariseos, ustedes son los que están poniendo carga sobre la gente. Ustedes lo están haciendo. ¿Quién puede leer Mateo 23:4? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? ¿Por qué ponen esa carga tan pesada sobre la gente? Y de pronto escuchas por ahí a alguien que está enseñando, que está predicando y sentís como, no sé, una tonelada que, cae sobre tus hombros. Cuando Dios nos ha llamado a libertad, a disfrutar de su gracia, de su justicia, de su vida. Bueno, ¿quién tiene Mateo 23:4? Amén. Yo pasé. Sí. 23:4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Perdón, moverlas. Sí. Jesús dice, ¿por qué ponen tantas cargas pesadas? Ustedes ni siquiera la mueven, pero sí ponen carga en nosotros. Ellos ponían
las leyes y ponían las tradiciones encima. Y hace esto para que Dios te acepte. Hace esto para que estés bien con el Señor. Hace esto para que Dios te bendiga. Tienes que hacer tal cosa. Y a veces la religión se nos ha puesto. Tienes que ayunar tantos días para que Dios te bendiga, para que seas sensible a Dios. Tienes que hacer esto, tienes que dar tanto para que el Señor te, no sé, bendiga tu vida, para que tu hijo termine la facultad. Y cosas que se ponen cargas sobre el creyente cuando hemos recibido y hemos adquirido todos los beneficios en Cristo Jesús. Y dice, ustedes ponen un yugo que ni siquiera en Hechos 15 días dice, Pedro lo llama, dice, un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar, una carga tan pesada. El Señor Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, porque yo esa lucha ya tengo en la cruz. Por eso es que cuando vemos lo que Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lleva mis cargas. Isaías 46:4. Es hermoso este versículo. ¿Quién lo puede leer? Katia, ¿estás por ahí, Katia? Creo que no está Katia. Fanny. Fanny, ¿ok? ¿Podés leer Isaías 46:4? Amén. Tenés ¿Puedo que... leer yo? ¿O no? Bueno, a ver, no sé si encontró Fanny. Bueno, Shir. ¿Sí, Fanny? ¿Encontraste? Bueno, Shirley. Buenas noches, pastorita. Estaba desactivado mi audio. Este, Ah, ¿me puede repetir No, quería preguntarle qué versículo está. Isaías 53, perdón, Isaías 46:4. 46:4. Amén. Ujú. Dice Y la palabra léelo de Dios. con mucho ímpetu. Mira lo que dice. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Gracias. Dice hasta las canas, Él estará con nosotros. Dice, yo hice, yo te traeré, yo te llevaré. Es el Señor el que hace la obra en nosotros. Por eso Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó. Y hoy que estamos con el Espíritu Santo es el que lleva nuestras cargas también, es el que está con nosotros. La religión siempre te va a poner un yugo, que trabajes para tu salvación, que trabajes para tu justificación, que trabajes para tu santificación. Jesús te pone su yugo, porque tu salvación ya trabajó por vos. Jesús es tu salvación, ya lo hizo, ya trabajó, por eso es ligero. Entonces la gracia está disponible para nosotros, para que nosotros podamos tener todo solamente por fe y descansar en esa obra preciosa. Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso significa que tenemos una entrada a la gracia solamente por fe y no por obras. Hemos recibido la salvación por fe y no por obras. Hemos sido justificados por fe y no por obras. Somos santos por fe y no por obras. No es que cada vez te vas a hacer más santo. Es igual que decir cada vez te vas a hacer más salvo. No, eres santo, completamente santo. Eres justo.
porque en tu espíritu eres totalmente puro, santo, justo. Ay, pero ¿por qué hago tales cosas? ¿Por qué pienso tales cosas? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿O por qué esta persona tiene tal comportamiento si es santo? Porque simplemente necesita un cambio en su vida y es el cambio de su entendimiento, renovar su mente. Pero gloria a Dios que ustedes están aquí. Ustedes están siendo prosperados en su alma, ustedes están renovando su mente, ustedes están invirtiendo tiempo en la palabra, entonces sus vidas van a ser cambiadas, pero están seguros que la raíz del cambio en sus vidas es su justicia, porque ustedes han sido justificados. Entonces es un don, es un regalo gratuito. No se compra, no se vende, es un don gratuito. Romanos 5, del 8 al 9. Y ya casi vamos terminando. ¿Alguien puede leer? Sandra, ¿querés leer? Ya está bien. Romanos 5 del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así es, mucho más siendo justificados, mucho más. Dice, si Él nos amó y Él entregó su vida por nosotros, entregó a Jesús, ahora que estamos en Cristo Jesús, mucho más, mucho más. ¿Por qué pensamos de que ahora que estamos en Cristo Jesús no tienes que esforzarte, tienes que hacer algo? A veces he escuchado en algunos lugares cuando están en el culto y entra una persona, no sé, con alcohol y todo, sí, el Señor te perdona, el Señor está contigo, Él te ama y se predica y se le dice todo eso, acércate a Jesús, acércate al Señor y recibe a Jesús en tu corazón. Esta persona acepta a Jesús y se va feliz, pero al no renovar su mente, no cambia sus hábitos y quizás vuelve a fallar. Y regresa y ya lo miran de costado y dice, este realmente no se convirtió porque no está cambiando. Y empiezan a juzgarlo. Y después llega un mensaje y llega ahí, no, si tú no cambias, si tú no haces esto, y va en contra de este versículo que dice, nosotros mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos en la vida. Mucho más. ¿Por qué no somos pacientes con las personas que todavía no cambian? He conocido gente, y esto no es para justificar y decir, bueno, que tienen problemas quizás con alguna adicción. Si Dios es paciente con ellos, olvidamos que es su longanimidad, es su benignidad lo que les da arrepentimiento, y ellos necesitan conocer la palabra, necesitan aprender, necesitan afirmarse, necesitan cambiar sus pensamientos. Tanto tiempo el viejo hombre ha entrenado su mente de una forma carnal y natural y aceptó a Jesús. Su espíritu es nuevo, pero su mente, su alma sigue con costumbres viejas y pasadas. ¿Y dejó de ser justo? No, tiene que entrenar su mente, tenemos que ayudarlo a que entrene su mente, a recibir el amor de Dios, que su vida sea totalmente transformada por el poder del Evangelio. Y el Evangelio no solamente es para que acepte a Jesús, el Evangelio es, eres justo, eres santo, eres amado, eres bendecido. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, mucho más ahora que estamos en Cristo. Si Él nos salvó de la ira, si estando nosotros en pecado, alejados, entregó a su Hijo, ahora, ¿cómo no? Entonces, cuando tú entiendas y tengas cada vez más la revelación de cuánto te ama Dios. A veces estamos pensando en cuánto yo amo a Dios. No, cuánto te ama Dios a vos. Olvídate si lo amas. A Dios, y les voy a decir algo, espero que me entiendan. A Dios no le importa saber cuánto tú lo amas. Lo que a Él le importa es que tú sepas cuánto Él te ama. A veces nos esforzamos en tratar de expresar cuánto amamos a Dios, pero cierra tus ojos y en escuchar y en ver, Padre, cuánto me has amado. Y me amas y me amarás y me seguirás amando. Entonces tu fe va a empezar a través de fe vas a empezar a creer y abundar
en las manifestaciones de todos los beneficios que trae la salvación. ¿Qué trae la salvación? ¿Cuáles son los beneficios, los dones? Todo lo que hemos recibido. ¡Wow! El hablar en lenguas, el poder del Espíritu Santo, los dones, hay tanto, tanto, tanto. Es maravilloso entender, conocer. Y Dios es paciente para enseñarnos, pero Él nos enseña con amor. Lo que Él quiere es que tú seas sensible a su amor, de que cada día tú puedas ser Padre, gracias, porque cuando lees la palabra inmediatamente ves cuánto Él te amó, cuánto Él te ama, y medita en eso, fija tus ojos en eso, porque si estamos pensando en cuánto yo amo a Dios, un día que yo siento que no amo, sí, Señor, estoy pobre, Señor, no puedo, ayúdame a amarte, Señor. No puedes pedir a Dios que te ayude a amar, simplemente mira su favor, mira su gracia, mira lo que le ha hecho por ti. Y es maravilloso. Contempla su gracia, contempla su favor. Todo lo que Él ha hecho por ti es grandioso. Tenemos mucho más para compartir, pero me gustaría oírlos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Hay muchísimo más. Y si no, yo puedo preguntar. Estaba pensando. ¿Qué les puedo preguntar? Miren, tengo acá una lista de 15 preguntas. Y ya les puedo preguntar, a ver si estuvieron atentos. Saben, el conocer la justicia, como dice, es un don, es un regalo maravilloso. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de justicia. Los que reciben. Lo recibimos, la abundancia de la gracia. Es un regalo. Recíbelo. Medita. Aquí ya son las 10:22. Pero ya nos vamos a ir a dormir en un rato y seguramente ustedes más tarde, y medita en ese regalo, en saber que ese regalo tan precioso no debemos de hacer nada para obtenerlo, porque ya lo tenemos y simplemente es por fe. Lo que Jesús logró en la cruz con nosotros. Solamente es eso. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, hay algo Sí. que la clase en realidad ha sido una clase magistral, bien sencilla, bien concisa y precisa, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta a través de la palabra que encierra sobre todo lo que nosotros aprendemos, enseñamos. Hablamos de que hemos sido justificados, ¿sí? Del pecado, de la redención, de la salvación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que en siempre yo creo que ha ocurrido esto, de que nosotros, hay algo que yo capté de lo que usted dijo último, cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama. Más que Él le preocupe lo que nosotros le amamos, más es lo que Él nos ama. Entonces, por ese mismo amor, nosotros como hijos de Dios, como siervos, como líderes, ¿no? Nosotros tenemos que también tratar de ser así con los demás, con la gente cuando es nueva, ¿no? Usted habló de la fe, habló de la justificación, habló del amor, ¿no? Que eso es lo que encierra toda la historia de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces cometemos, yo también quiero meterme ahí, aunque nunca me ha pasado, pero me meto ahí en ese saco también, de que nosotros presionamos a la gente y queremos y hacemos pensar de que Dios
desde pequeños, no, que Dios te va a castigar. Y no, y que si tú no haces esto, que Dios... Entonces, ¿eso qué hace, pastora amada? Eso hace que la gente, en lugar de buscar de Dios, le tenga miedo, no el temor reverente, en la honra que se merece papá, ¿no? Sino ese miedo de que no, que me va a castigar. Por eso usted hablaba, ¿no? De la justificación del pecado. Y muchas veces nosotros queremos ser más tajantes, más rectos, más estrictos con aquellos que no, todavía recién están empezando. Como usted dijo algo, la carne guarda mucha, la mente guarda mucha recepción a cosas fuertes, ¿sí? Cuando estamos en la carne. Y cuando entramos en el espíritu nos cuesta aceptar que verdaderamente hemos sido justificados del pecado. ¿Por qué? Porque la mente se llenó, no, es que tú eres pecador y que tú hiciste esto y que aquí, que allá. Y muchas veces nosotros, pastora amada, rechazamos, y no digo, bueno, hay muchos siervos, muchos ministerios que rechazan gente que viene aún con esos malos hábitos. Un ejemplo, que todavía están entregaron su vida a Cristo y están dentro de la iglesia, pero ellos siguen fumando. Porque eso fue un hábito en ellos, que de la noche a la mañana, amada pastora y hermanos, los que están aquí, no se va a cambiar. Nosotros tenemos que ser algo que también capte paciencia. Y eso es lo que nos falta a muchos, la paciencia. Y queremos hacer las cosas a nuestro Señor en este libro de Romanos, ¿sí? Así que nosotros tenemos más bien nosotros que rebobinar el chip y cambiar y hacer que la gente verdaderamente acepte a Cristo sin temor y sin miedo, sino por amor, por esa justificación, por lo que Él hizo en esa cruz. Nosotros no podemos entender la magnitud del pecado que cargamos nosotros para que Él lo cargue. Y mucha gente no lo entiende así, pastora. Entonces nosotros, como yo soy pastora de un ministerio aquí en Trujillo, en Perú, y yo, para la gloria de Dios, yo no rechazo al que viene fumando, al que viene con los tatuajes por aquí, o a los que viene con malos hábitos. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana nadie cambia, amada pastora. Usted dijo algo bien claro. Tenemos aquí bien enraizada en la mente lo que hemos hecho y cómo es las costumbres, las malas costumbres. Pero eso se va a ir como quitando cuando uno se pone en el lugar de esa persona, porque un día nosotros también el Señor nos encontró así, impuros, sucios, ¿no? Y ¿quiénes somos nosotros para tachar a la gente? Y eso abunda en estos tiempos porque el enemigo se goza de eso, que rechacemos a aquellos que verdaderamente sí quieren de Dios, sí quieren transformar su vida, sí quieren ser nuevas criaturas, ¿no? Pero lamentablemente, pues no todos tenemos esa comprensión, esa paciencia, ese amor, esa fe. Eso es todo lo que yo quería. Gracias, pastora Carmen. Eso es muy cierto. Lo importante es poder mostrar a la persona lo que Jesús hizo por ellos, todo lo que Jesús hizo. Y a veces tratamos de corregir los errores que puedan tener, pero si nosotros no les enseñamos a ellos que ellos dependan de Dios, van a estar dependiendo de nosotros. Cuando tenemos que mostrarles la obra completa de Cristo y que todo se recibe por gracia. ¿Alguien sabe qué es gracia? ¿Saben qué es gracia? O díganme lo que les parece que pueda ser gracia para ustedes. ¿Qué es gracia? Merecido. A ver, Shirley, te escucho. Regalo inmerecido, regalo. El regalo inmerecido es algo que no hiciste nada para recibirlo. Gracia es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y debemos enseñar a la gente eso, o sea, mostrarles el amor, como les leí en uno de mis versículos favoritos, dice, o menospreciáis que la riqueza de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad, que guía al arrepentimiento, es su benignidad, es su amor, es su gracia. Enseñarle al Espíritu Santo, enseñarle lo que Él tiene en Cristo, que Él es una nueva criatura, que Él es un rey, todos los beneficios que dice la palabra que hemos recibido. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay gente que no sabe los beneficios. Enseñarles con amor, con misericordia, los beneficios.
y dejen que los comportamientos cambien, van a cambiar solos. De pronto, sin cuenta, cambiaron. Como que de carambolas, ¿cómo fue esto? No sé en qué momento. Pero es el resultado de la palabra, porque la palabra da fruto. Sembremos la palabra. Hace mucho tiempo, aquí en mi casa tengo un árbol de naranja gigante que me da como 10 o 12 cajones de naranja, no sé cuánto, pero muchísima naranja. Y cuando estaba pequeña, yo no sabía que era un árbol de naranja, porque yo no lo sembró otra persona. Y yo dije, ay, esta planta me molesta. Y la arrancaba, la sacaba, tratando de sacarla y no podía. Y entonces dije, ¿cómo la saco? Porque la raíz había ido ahí. A veces no vamos a ver los cambios. Nosotros, porque nosotros queremos ver fruto, 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 fruto. Y antes yo pensaba, era como supervisora de fruto. Ah, este está cambiando, este no, este tiene un pecado, este el otro, ¿cuándo va a cambiar? Y no somos supervisores de frutos. Los frutos dan solos. ¿Cómo puedo obligar a un árbol que dé fruto? Da fruto, da fruto. No, solo. Cuando me doy cuenta digo, ay, qué lindo, ya está dando fruto. Ahora, los frutos salen maduros, gustosos, dulces, las naranjas apenas salen. No, están más verdes y yo como eso me hace mal. Están verdes, ahora está lleno mi árbol de naranjas, pero todavía están ácidas, necesitan más helada y más sol para estar más dulces, más sol, más helada, más sol, más helada. Estamos en mucho frío ahora acá. Entonces, las cosas naturales nos enseñan de las cosas espirituales. Amados míos, tengan paciencia con ustedes mismos, con nosotros mismos. Hay pecados que nosotros los categorizamos y a veces pecados muy grandes. Pero hay pequeñas cosas que a veces nosotros nos damos cuenta que estamos fallando. Pero sumérgete en la palabra. Y esas semillas que estás poniendo van a dar resultado y fruto a su tiempo. Fruto a su tiempo. Así es, gracias, pastora, por su comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Permítame un ratito, pastora Lilian. Sí, cómo Mari, no, ¿cómo por favor. estás? Mari, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Eres una de las personas más aplicadas que siempre está en la clase. ¿Algo que quieras preguntar? ¿Algo que quieras comentar? Hermanita, no. Bueno, no, como dice las hermanitas, estoy escuchando, estoy atendiendo, ¿no? Aprendiendo. Atentamente la palabra de Dios, sí, y tratando de llenarme mi corazón, como dice, la mente y mi corazón, o sea, para no para agradar al mundo, sino para agradarle a Dios. Y gracias, hermanita, es la palabra ha sido muy entendido y quiero entender más. O sea, somos Gracias. salvos por la gracia de Dios, hermanito, sí. Amén. Gracias porque Dios es perfecto, el único Amén. que es perfecto, hermanita. Que Dios los bendiga, hermanitos, ahí tocarlos. Gracias, gracias. Gracias al pastor. Pastora Sandra, usted siempre preguntas. Es tu momento. ¿Dónde estás? Pastora Sandra. Parece que Todo no. claro. Bien. Sí, Pastor, Dios. ¿me permite hacerles Bueno, una pregunta? claro, con gusto. Bueno, les pregunto, y quien quiera lo puede responder, y si no lo sabe, vale decir no sé. A ver, ¿qué fue lo que hizo que el pecado reviviera? ¿Qué fue lo que hizo que el pecado reviviera, creciera, se hiciera más fuerte, dominara? La ley. La ley. La ley, Rocío, muchas gracias, la ley, porque cuando la ley señala, el pecado se hace más grande. Entonces, cuando a una persona siempre le está hablando de la ley, siempre le está hablando de la ley, ¿qué va a hacer? Va a seguir viviendo en pecado, va a seguir viviendo en pecado.
Entonces es así. Si estamos bajo la ley, ¿qué tiene dominio sobre nosotros? Si estamos bajo la ley, ¿qué tiene dominio sobre nosotros? ¿Qué tiene dominio? Sí, Rocío, decilo. El pecado, la condenación. Claro. Si estamos bajo la ley, el pecado va a tener dominio sobre nosotros. ¿Pero estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Estamos bajo la gracia de Dios. Así es. Estamos bajo la gracia de Dios. Antes, ¿qué éramos? Pecadores. Pecadores. ¿Y ahora qué somos? Somos hijos. Justificados. Hijos. ¿Qué más? ¿Qué somos? ¿Qué dijiste? Justificados. Justificados. Somos justos. ¿Nuestra justicia va a ir creciendo? Ya fue dada la justicia. Va a ir creciendo cada vez más, o sea, voy a ser más justo dentro de una semana y dentro de un mes voy a ser más justo si oro más, si busco más, si leo más, si doy más, si voy más veces a la iglesia, si le doy más No. si doy regalos al pastor Carlos, voy a ser más justo. Su pan con chicharrón para el pastor Carlos. No, pastora. Ya, ¡Qué Jesús. cosa más rica! Dijo chicharrón. Por ahí más justo si lo envías a Buenos Aires. No vamos a seguir creciendo en justicia, hermanos. Otra pregunta. ¿Podemos llegar a ser más santos? No porque ya somos santos. Así es. No podemos ser más salvos. Eso sí lo tenemos claro. No puedo llegar a ser más salvo porque ya soy salvo. ¿Qué más? Soy salvo. Pero a veces pensamos que podemos ser más santos. Más santos. Y estoy caminando, llegando a la santidad. La santidad no es una meta. La santidad es tu caminar. No es una meta. No vas a llegar a ser más justo, no vas a llegar a ser más santo. ¿Cuál fue el hombre que Pablo dio? ¿Cuál fue el hombre que Pablo dio como ejemplo del Antiguo Testamento? Hay dos. ¿Y el otro? Chan Chan. Moisés. Tibio. Abraham fue uno. Y alguien que dio una profecía que íbamos a vivir en este tiempo. Pablo. Carmen, creo que sabes. No, del Antiguo Testamento. David, muy bien, David, Shirley, lo dijo ahí, Carmen también, David, fue alguien que dio una profecía y vio en el futuro, bienaventurado aquel cuyo Dios no inculpe de pecado. David, miren a David, él nos vio a nosotros, el cual no se nos iba a inculpar de pecado. Eso está en el Salmo 32. Entonces, la última pregunta, pastor. ¿Las cosas santas que hacemos son la raíz o son el fruto? Las cosas santas que hacemos. O sea, predicamos, enseñamos, oramos por los enfermos, damos, ofrendamos. ¿Son los frutos o es la raíz? ¿Quiénes dicen? Frutos. ¿Quiénes dicen que son la raíz? Levante la mano. ¿Quiénes dicen que son los frutos? Yo digo los frutos. ¿Quiénes no dicen nada? Son los frutos. Son los frutos. Las cosas santas que hacemos son los frutos. La raíz es la justicia. La raíz es la justicia. Somos justificados. Somos justificados. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Cuáles son los frutos? Predico, enseño, oro, leo, estudio, ayudo a la gente, hago todo eso. Esos son los frutos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por estar en esta noche reunidos. Gracias, pastor, por la invitación. Son dulce de leche, la pastora.
Estoy para servirle. ¿Perdón? Es un dulce de leche, pastora, usted. Gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, gracias, gracias. Recuerden que la única forma para tener paz con Dios es saber que fuimos justificados. Váyanse a descansar con eso. Soy justo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y todo lo que recibes es por la justicia. Incremento en tu trabajo, beneficios, en todo, sanidad, es porque eres justa. Si no eres justa, no tienes nada, 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 nada. Entonces, ¿por qué vivir en tu propia justicia? Hemos recibido todo por Cristo Jesús, todo lo que necesitamos. Así que, Shirley, ¿querías preguntar algo? Veo tu manito levantada. No, pastora, sino que no lo desconecté. Gracias, pastora, Bueno, de verdad, pastorita, gracias, de verdad Shirley. que me ha alegrado mi corazón el recordar la palabra de Dios. Creo que cuando uno entiende eso, lo que es ser justificado, haga lo que haga, nada te va a separar del amor de Dios. Gracias, pastora. Así es. Pueden leer antes de dormir lo que sigue en Romanos capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa me separará. Porque el apóstol Pablo cierra Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ahora están viviendo no en la carne, porque ya no somos de la carne, sino vivimos en el Espíritu, porque la carne ya murió y fue crucificada con Cristo Jesús, ahora somos del Espíritu. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, nadie, nada. Lean eso antes de descansar y gócense en el Señor. Muchísimas gracias, Pastor Carlos. Gracias, gracias, Pastora Lilian. Todavía nos quedan unos minutos. Bueno. Pero está bien, solamente para, quién sabe, en primer lugar, quiero rescatar lo que ha dicho Marlene. Usted es un dulce de leche y yo un pan con chicharrón. Entonces, eso me parece Gracias, tremendo. gracias, muchas Entonces, gracias a ustedes. bueno, está bien, Marlene sabe mi gusto. Entonces, algo que quiero decir, algo que quiero comentar, en la línea de todo lo que, de esta tremendo tiempo de edificación, tremenda enseñanza que hemos recibido y donde uno mismo, yo mismo sigo aprendiendo, porque nunca vamos a cesar de aprender y de recibir la palabra. Es que tenemos que darnos cuenta de, sobre todo, bueno, todos somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero acá hay varios ministros, varios pastores, no tenemos en la sala. Y algo que tenemos que darnos cuenta es que los religiosos, ¿no? Lo podemos ver como Jesús lo enfrentó, porque Jesús nunca tuvo problemas con los pecadores, ¿no? Sí, Jesús siempre tuvo, su situación fue con los religiosos, que son los que siempre estaban obstaculizando. Es que la narrativa del religioso siempre es normalizar todo aquello que definitivamente está fuera, inclusive para ellos estaba fuera de la ley. Como lo mencionó la pastora Lilian, habían 613 leyes, pero ellos le agregaron, le sumaron, le multiplicaron, le aportaron, probablemente siempre con las buenas razones, ¿no? Cuando hoy día tenemos muchas veces, yo no lo quiero decir como en tono de burla, ¿no? Las congregaciones de la super, archi, hiper, mega santidad, ¿no es cierto? O tenemos las congregaciones también de la super, recontra, archi, non plus ultra, santidad o de la sana doctrina. Y normalmente, cuando nosotros conocemos, yo he tenido la oportunidad de predicar en algunas, una sola vez y nunca más me invitaron, era de que toda la construcción, toda la arquitectura de ellos está basada en ellos. No está basada nunca definitivamente en la obra de Cristo. La obra de Cristo es algo
dentro de su narrativa, es algo que suma y aporta a lo que ellos hacen, ¿no? Y esto, como lo hemos visto en otros momentos, se conoce como el antropocentrismo, ¿no? El hombre como centro. Es decir, yo soy el centro, mis obras son el centro, mi esfuerzo es el centro, mi ayuno es el centro, mi gemido es el centro, mi cólico es el centro, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros, y toda la gloria es para uno, ¿no es cierto? Y no entender una de las columnas de lo que es la impartición de la vida en nosotros, porque como hemos enseñado, uno puede compartir de lo que tiene, pero imparte de lo que es, de quién es. Entonces, la vida de Dios impartió en nosotros eso, vida, impartió una realidad que no teníamos, y esa realidad produjo un diseño en nosotros. Pero algo que me gusta destacar mucho a mí es la parte operativa. No entender la justicia de Dios en nosotros, no entender que ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, es un limitante terrible. Yo no sé, cuando hoy día vi las noticias, sucedió en Trujillo, una mujer, no sé, creo que era la esposa, un familiar cercano, que fue arrestada, ¿no? Por el propio, creo, secuestro de su propio esposo, ¿no? Entonces, para pedir un rescate, la esposa lo secuestró al esposo, mandó secuestrar al esposo para pedir un rescate. A lo mejor le hubiera pedido una tarjeta del banco, nada más. No tenía que hacer tanta cosa. Entonces, pero vayamos a ver, ¿no? De que esta mujer dice que ha vivido meses escondiéndose. Ahora, ella tiene niños. Yo no sé lo que puede ser una persona que no puede dar la cara, una persona que está limitada, menoscabada, una persona que no puede ir como tú, como yo, de repente a la bodega de la esquina o a donde sea, porque va a vivir pues mirando para todos lados en qué momento me atrapan. Es una persona que sabe que no puede ejercer sus derechos plenamente y todo lo que hace, su construcción, su arquitectura, está totalmente menoscabada. Eso mismo es no entender la realidad de justicia que nosotros tenemos en Cristo. Eso va totalmente, el no poder entender, el poder saber, el poder asimilar, interiorizar esa poderosa realidad, simple y sencillamente va a hacer que todo lo que hagamos va a ser a medias, ¿no? Va a ser simple y sencillamente a medias, porque nadie puede desarrollar al máximo con un limitante en su vida tan terrible, basado en esa narrativa de que bien lo ha mencionado la pastora Lilian, no, hermanito, hay que orar, pero hay que clamar, gemir, ¿no es cierto? Para que Dios realmente nos bendiga o para poder, no sé, esta noche lo vencemos al diablo, sí o sí o sí, o hacemos otra cosa. Entonces, porque nunca entendieron la realidad que hay en ellos, nunca. O hasta ese momento nunca la entendieron. Entonces, simple y sencillamente, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, están basados en lo que ellos hacen y los propios logros. Ahora, muchas personas preguntan normalmente a los pastores, entonces ya no hacemos obras, ya no tenemos nada que hacer. Yo me acuerdo cuando llegué a Trujillo, era 2011, 2010, yo había enseñado muy parecido a lo que estamos hablando y se me acercó un pastor que ahora es uno de mis mejores amigos y me dijo, bueno, entonces ya no hay nada que hacer. ¿Qué cosa? Cierro la carpa y me voy. Bueno, no es lo que he dicho. Lo que estoy diciendo es que nosotros definitivamente hacemos obras, pero no son obras para justicia, sino son obras desde nuestra realidad de justicia.
¿De acuerdo? Entonces yo funciono, porque esa es la parte interesante, yo opero desde una realidad. Por eso que bien lo mencionó también la pastora Lilian, y seguro continuaremos el siguiente jueves, en Romanos 8 dice, ya no hay ninguna condenación, ¿no? Entonces tú no vives en la calle en RQ, que significa requisitoriado, ni con una espada de Damocles, ¿no? Lista para caerse sobre tu cabeza, ¿no es cierto? Porque hay algo que dice, ya no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo. No dice para los que son cristianos, para los que pertenecen a la iglesia super archi mega de la iglesia del fuego y la candela, recontra archipentecostal de la santidad. No está diciendo, dice para los que están en Cristo, para los que estamos en Cristo, y eso va a ser materia de la siguiente clase. Dice, los que no andan conforme a la carne. Y acá carne siempre lo entienden, en este caso como pecado, pero acá carne lo que está significando es la actividad religiosa basada en uno mismo, sino conforme al Espíritu, que habla de la vida de Dios en nosotros. Porque luego viene una ley que yo le llamo una ley genética. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, porque esa otra ley era una condición en mí, era una realidad en mí, era una vivencia y una experiencia. ¿Y cuál era eso? La ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros vimos que lo que leímos en 2 Corintios, que había un ministerio de muerte y condenación. Entonces, nosotros tenemos que mirar desde esa realidad y desde esa amplitud para darnos cuenta que nosotros en Cristo Jesús ya somos esa realidad de una posición sin culpa, de inocencia, una realidad de que ya no es que yo tenga que hacer algo para tener una realidad legal, sino ya la tengo. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué tienen que hacer acá los peruvianos para ser peruanos? ¿No? Nacer Ya en lo Perú. somos. O sea, ya no podemos, ya nací, pues entonces no. ¿Qué tengo que hacer para ser más hijo? Como lo dijo bien, ¿qué tengo que hacer para ser más salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser más justo? No, porque no es algo que es como, por eso hablo de esta ley genética, porque esa realidad se ha hecho una conmigo. Ahora, yo soy la justicia. No es un polo que yo me pongo o me saco. Eso está en mi genética. Ya soy la justicia. Yo me puedo sacar este polo, pero yo no puedo decir en la noche voy a ponerme mi pijama matapasiones y para eso voy a sacarme pues algo, me voy a sacar algo de mi ADN. No puedo sacarme, el ADN está en mí. La justicia está en mí. La vida de Dios está en mí. La santidad está en mí. Y no es mi santidad la que me acerca al Señor. Es el Señor, la santidad del Señor la que me acercó a Él mismo. Entonces tenemos que romper esos moldes, esa narrativa religiosa que existe en este tiempo, en este momento, y sin duda nos limita, nos perjudica. Y yo mencionaba a los ministros, porque tenemos que poner un doble, triple esfuerzo, el necesario realmente, para poder enseñar a aquellas personas que Dios ha puesto cerca a nosotros, poder enseñarles quiénes son realmente en Cristo, poder enseñarles esa identidad, esa genética, ese ADN que tienen en el Señor, ¿no? Y desde ahí poder ellos vivir, desde ahí desarrollar sus vidas en todas las cosas, porque Dios tiene, desde tu realidad, Dios tiene diseño para la familia, diseños del esposo hacia la esposa, del esposo hacia el esposo, hacia los hijos, hacia el trabajo, hacia mi vida de servicio para Dios. Entonces podemos desarrollarnos desde esa realidad, pero no con limitantes, pues. ¿No es cierto? No estamos limitados. Y muchos hermanos cuando
A veces oran y están padeciendo una situación de salud. Dicen, pastor, sí, mire, yo ya conozco al Señor desde el año 1705, he estado en varias congregaciones y la verdad que yo le estoy creyendo a Dios que algún día me va a sanar pronto, prontito, ¿no es cierto? Pero sabe que yo cometí un pecado terrible en 1820. Entonces, la verdad que no sé si el Señor me ha perdonado, no sé si el Señor ha hecho, la verdad de que ahora me está mirando de repente, pues no lo sé. Pero déjame decirte que si estás pensando así, estás pensando fuera de lo que la palabra de Dios dice. Es más, es hasta ofensivo, ¿no es cierto? Es hasta ofensivo. Sí, yo siempre les he puesto el ejemplo que cuando, bueno, mi hijo ahora es un hombre adulto, pero si mi hijo a los 5 o 6 años hubiera venido arrastrándose a mí y me hubiera dicho, papá, por favor, yo soy un miserable, soy un tal por cual, y sabes qué, por favor, papito lindo, tú tendrías la misericordia de invitarme un pan con mantequilla. Bueno, yo hubiera hecho algo que Dios no hace, yo le hubiera metido un chancletazo, ¿no? Para empezar, pero Dios no va a hacer eso, definitivamente, ¿no? Pero muchas veces nos acercamos así, porque la verdad es que muchas veces lo vemos a Él desde mi realidad. Entonces, si yo fallo, entonces no lo veo a Él como mi Dios de amor, sino lo veo como verdugo. Y cada vez que uno va a ministrar a sanidad, cada vez le pregunta a las personas, ¿por qué estás padeciendo esto? Porque yo fallé y me la merezco. Porque nunca entendieron su realidad. Por eso, poder entender la realidad que tenemos en Cristo y poder entender que somos, no tenemos, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Algo que tú tienes se puede ir, se puede perder, lo que tú quieras, pero tú no, lo que eres ya no, pues. Esa es la realidad. Bueno, ha sido un tiempo excelente. Gracias a cada uno de ustedes. Solamente unos breves anuncios para los que viven acá en la ciudad de Arequipa City y para los que quieran venir, su pasaporte lo pueden obtener rápidamente y pueden venir. Y mañana vamos a tener nuestra primera reunión presencial. Vamos a seguir enseñando. Va a haber un tiempo de enseñanza, un tiempo de dinámica también, donde vamos a compartir, un tiempo de refrigerio también. Entonces, el ingreso es libre, la salida no. No, si el ingreso y la salida es libre, entonces pueden ir con toda confianza, con toda libertad y vamos a disfrutar. Siempre presencial le añade un poquito más, ¿verdad? Entonces, mañana bienvenidos, la dirección, todo está en el grupo que tenemos, así que para disfrutar. Así que abran sus micrófonos, despídanse de la pastora Lilian. Gracias, pastora Lilian, realmente por su tiempo. Yo sé que es bastante tarde allí en Buenos Aires, sé que están haciendo frío, pero espero que se quede usted con el calor de su familia en Cristo acá en Perú. Usted también es peruana y que ese calor la abrace y pueda saber que la amamos en Cristo y que confiamos poder tenerla pronto una vez más en alguno de los temas que vamos a desarrollar. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y por favor, vamos a despedirnos, despídanse, pueden dar unas palabras a la pastora Lilian y cerramos la reunión. Gracias, Quiero pastora agradecer. Lilian. Que Dios la Gracias. bendiga, que la cuide, la guarde y que la mantenga siempre con esa sencillez, esa humildad, esa sabiduría que viene de parte de papá. Y que, bueno, sus clases ha sido bien sencilla, bien entendible, así es que la siga usando como un instrumento en las manos de papá. La bendigo, Gracias. bendigo su familia, su ministerio, su país. Bendiciones. Gracias, hermana Carmen, muchísimas gracias. Gracias, pastor, y gracias a todos. Realmente me siento como en casa. Gracias por estar allí y bueno,
por recibirme. Cuando gusten, estoy para servirles. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Amén, Carlos. amén. Buenas noches. Gracias. ¿Alguien más quiere despedirse? Marlene. Gracias, pastora Lilian. Verdad que se cayeron muchas vendas de mis ojos porque a veces yo recordaba alguna cosa por el tema que estamos pasando con un sobrino y yo decía, Señor, que aún tengo para perdonar, para sanar, porque, o sea, es doloroso, pero hoy día Dios me dio la fortaleza una vez más y me sigue dando. Eh, y en verdad le he entendido, sentí como así una frescura, un frescor en mi corazón, en mi espíritu. Y era como si usted estuviera acá, acá en Perú dándonos la charla. Muchas gracias, pastor, y gracias a todas las hermanas, al pastor Carlos. Gracias, gracias. Muchas Acá estamos para servirles. Hasta luego, pastora Fidela también. Bueno, acá hay, pastora Lilian, varios ministros que están en sala, ¿no? Y bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo mañana para los que están en Arequipa y para los que están en otras ciudades. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en este mismo Vaticanario. Entonces, ok. Bendiciones, nos vemos. Chao. Gracias, amada familia. Muchas gracias. Gracias Chao, por su Chao a apoyo. pastora. todos. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Un pastora abrazo Lilian, gigante. gracias a todos los. Gracias. Bendiciones para todos. Eso. Muchas gracias, gracias. Bendecidos. Chao.